Hola a todos, hoy explicaré acerca de la formación de moléculas a partir de orbitales híbridos y el día de hoy estaré explicando cómo llegar a la estructura de estas moléculas a partir de orbitales híbridos, ya sea del ácido nítrico y del ácido sulfúrico, y una vez realizada este análisis poder comparar ambos ácidos entre sí. Antes de empezar con la hibridación como tal, debemos de tener en claro ciertos conceptos, como por ejemplo lo que son los electrones de valencia. Para explicar esto dibujaré un átomo de carbono como tal. Este átomo de carbono va a contener en total 6 electrones, ya que este va a pertenecer a la familia 6. Pero, ¿qué son los electrones de valencia? Son aquellos electrones que se van a encontrar en el último nivel de energía del elemento. En este caso, el carbono cuenta con 4 electrones de valencia y estos electrones van a ser los que van a poder formar enlaces como tal. Otro concepto que tenemos que tener en claro es la configuración electrónica, la cual se va a darse mediante ciertos principios y reglas, empezando por la regla de las diagonales. Para esto nos vamos a ayudar de un diagrama de Müller, el cual nos va a explicar en qué orden debemos de tomar los niveles y subniveles para realizar la configuración electrónica de cada elemento. El número del 1 al 4 representan los niveles energéticos, siendo el 1 el nivel energético menor y el 4 el más energético. Tenemos los subniveles S, P, D y F. En el subnivel S se van a albergar hasta 2 electrones, en el subnivel P hasta 6 electrones, en el subnivel D hasta 10 electrones y el subnivel F hasta 14 electrones independientemente. Otro principio a considerar es la exclusión de Pauli, el cual nos dice que 2 electrones no van a poder tener el mismo número cuántico, ya que esto querría decir que los dos están coexistiendo en un mismo espacio al mismo tiempo, cosa que no es posible. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que para representar los electrones en cada orbital, que se representan de la siguiente manera, en líneas o en rectángulos, no pueden existir los dos electrones representados con flechas, los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, porque se estaría incumpliendo este principio. Por este motivo, una flecha hacia arriba nos va a representar un número cuántico spin de 1 medio positivo y la flecha hacia abajo un número cuántico de spin de menos 1 medio negativo, comprobando así el principio de la exclusión de Pauli. Antes de realizar la configuración electrónica como tal, tenemos que saber que para el subnivel S, que tiene la capacidad de abarcar hasta 2 electrones, requerirá únicamente de un orbital. El subnivel P necesitará de 3 orbitales para representar a sus 6 electrones máximos de capacidad. El subnivel D necesitará de 5 orbitales para representar a sus 10 electrones. Y el subnivel F necesitará de 7 orbitales para poder representar sus 14 electrones de máxima capacidad que éste posea. Ahora bien, para explicar un ejemplo, vamos a tomar el carbón, el cual va a tener 6 electrones. Para esto se aplica también el principio de la máxima multiplicidad. Vamos a representar, al tener 6 electrones, vamos a tomar 1s2, que nos va a representar, se va a representar con 2 flechas, una arriba y otra abajo, representando los 2 electrones. Siguiendo con el diagrama de Müller, tenemos a 2s2, de igual manera con 2 electrones. Hasta aquí llevamos 4 electrones de los 6 que posee el carbono. Ahora, siguiendo el diagrama, tenemos 2p6, el cual, al ser el subnivel P, se necesitan de 3 orbitales, por lo cual vamos a empezar a ubicar primero las flechas hacia arriba y luego hacia abajo hasta completar los 6 electrones que necesitamos. Como tenemos 4, sería 5 y 6, lo cual nos quedaría como 2p2, ya que no ocupamos los 6 electrones de máxima capacidad del subnivel P.
Nada más ocupamos 2 para completar los 6 electrones que posee el carbono. Y esta sería la configuración electrónica. Otro concepto necesario es la regla del octeto, la cual consiste que un elemento va a buscar su estabilidad mediante la completación del octeto como tal al adquirir o completar 8 electrones. Esto se va a dar mediante el ceder de electrones o la aceptación de electrones. Aquí van a interactuar los electrones de valencia que se encuentran en el último nivel energético de cada elemento. Tenemos el berilio, el cual va a poseer 2 electrones de valencia. Lewis nos dice que vamos a poder representar los electrones ya sea con puntos o también con X. El azufre lo vamos a representar sus electrones con X y el azufre posee 6. Ahora bien, en este caso es más fácil que el berilio ceda sus electrones al azufre para que éste pueda completar su octeto. Así que los va a ceder y así el azufre quedará con 8 electrones cumpliendo la regla del octeto. De igual manera, el sodio tiene nada más un electrón de valencia y el bromo va a tener 7. De igual manera, va a ser más fácil que el sodio le ceda su electrón para que el bromo pueda completar su octeto y así pueda ser un elemento estable. Otro concepto que se debe tener bien en claro van a ser los enlaces pi y sigma, y además con esto saber qué tipo de hibridación tenemos con el número de enlaces pi que se tenga en un compuesto. Vamos a empezar con el primer ejemplo. En el primer ejemplo podemos observar que tenemos enlaces sencillos, por ende, cada enlace va a ser un enlace sigma. Aquí tenemos 4 enlaces sigma y a su vez, al no poseer enlaces pi, sabemos que este compuesto, aquí en este caso el carbono, que es el átomo central, va a tener una hibridación de tipo sp3. Y aquí se va a obtener 4 enlaces sigma en total. Ahora, en el segundo ejemplo podemos observar que existe un enlace doble, el cual nos dice que vamos a tener un enlace pi y un enlace sigma en este enlace doble. Tenemos un enlace pi y un enlace sigma. Y a su vez podemos ver que al tener un enlace pi, este carbono automáticamente se convierte en una hibridación de tipo sp2. Tanto para el carbono de la izquierda como el carbono de la derecha van a tener una hibridación de tipo sp2, al ser los átomos centrales independientemente. Y en total tenemos, estos de acá van a ser también enlaces pi, ya que son enlaces simples, y vamos a obtener un total de 5 enlaces sigma y un enlace pi. Ahora, para el tercer ejemplo, podemos observar que tenemos un enlace triple. Para estos carbonos, al tener un enlace triple, esto va a ser un enlace pi en la parte superior, un enlace pi en la parte inferior y el enlace del medio será un enlace sigma. Al tener un enlace triple también podemos caer que va a tener 2 enlaces pi y por ende estos dos carbonos independientemente van a tener una hibridación de tipo sp. Y aquí volvemos a caer en el enlace doble con un enlace pi y un enlace sigma, lo que nos muestra que en este caso estos dos carbonos independientemente, este carbono va a poseer una hibridación de tipo sp2 y el resto de enlaces simples van a ser enlaces sigmas. Continuando tenemos la hibridación. La hibridación va a ser la deformación intencionada de los orbitales para así formar otros nuevos que proporcionarán enlaces químicos mucho más fuertes y eficientes para formar enlaces entre elementos. Ahora bien, tenemos varios tipos de orbitales, pero los que son más comunes y los que utilizaremos en esta ocasión van a ser los orbital S, que se van a representar a manera de un círculo, y los orbitales P, los cuales van a tener 3 tipos de representaciones. Este que va a ser PX, tenemos APY y también tenemos APZ. Ahora bien, hibridación consiste en esto.
vamos a desformar orbitales mediante la fusión entre todos ellos para poder tener orbitales de una forma que nos resulten más eficientes para formar enlaces químicos. De la siguiente manera, y esto lo explicaremos más después, al crear moléculas a partir de orbitales híbridos. Otra cosa que también tenemos que tener en claro es que van a existir varios tipos de hibridaciones. Los más comunes entre ellos va a ser la hibridación de tipo sp, sp2 y sp3. Geométricamente, la hibridación sp va a tener una geometría lineal con un ángulo de 180 grados. La hibridación de tipo sp2 por su parte tendrá una geometría triangular o trigonal también llamada, la cual va a tener un ángulo de 120 grados. Y por último, la hibridación de tipo sp3 va a tener una geometría tetraédrica, la cual va a tener 109.5 grados entre cada orbital. Vamos a crear dos moléculas a partir de orbitales híbridos, siguiendo todos los conceptos que se hablaron anteriormente. Para esto vamos a empezar con el ácido nítrico. Este va a ser un líquido corrosivo e incoloro altamente oxidante que va a ser utilizado para la fabricación de lo que son fertilizantes, también de explosivos o en procesos industriales, además de que este ácido es capaz de poder disolver a la gran mayoría de metales. Para iniciar, dibujaremos el compuesto mediante la estructura de Lewis. Colocaremos en el centro el nitrógeno, el cual va a tener 5 electrones de valencia. Luego colocaremos a los oxígenos, los cuales tenemos 3. Y cada uno de ellos va a poseer 6 electrones. Y por último tenemos un hidrógeno, el cual va a tener un electrón de valencia. Esto según Lewis. Ahora, para representarlo mediante enlaces nos quedaría algo tal que así. Nos quedaría de la siguiente manera, tomando en cuenta que van a quedar sin embargo electrones libres. Ahora, vamos a proceder a la hibridación de los siguientes compuestos que se encuentren creando enlaces con otros. En este caso vamos a tener una hibridación del nitrógeno, al igual que una hibridación del oxígeno con el hidrógeno y del oxígeno con el nitrógeno. Vamos a empezar analizando el nitrógeno y para esto vamos a realizar su configuración electrónica sabiendo que este elemento tiene 7 electrones. Vamos a empezar por 1s2, 2s2 y vamos 2p. Ahora en este subnivel, ¿cuántos nos faltarían? Si ya tenemos aquí 4, nos faltarían únicamente 3 para completar a los 7 electrones. Ahora, la configuración electrónica entonces del nitrógeno va a ser la que obtuvimos aquí. Ahora, ¿esto cómo se representa? Como se sabe, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, es decir, que son estos 5 electrones que se encuentran en su último nivel de energía. Por ende, esto se va a representarse que el orbital S va a estar completamente lleno y que el orbital P va a contener entonces 3 electrones. Ahora, el orbital P vamos a tener un PX, un PY y un PZ. El S se va a representar como un círculo, PX se va a representar como un 8, PY y PZ de igual manera. Ahora, si lo graficamos, esto se vería de la siguiente manera. Tenemos un orbital S, el cual va a contener un núcleo. Y vamos a graficar los orbitales P. Ahora, como se puede observar, en cada orbital P se va a tener un electrón. Y estos van a ser igualmente
representados de igual manera en esta parte de acá. Ahora, se creería que aquí, entre ellos existe un ángulo de 90 grados. Pero como se puede observar en el compuesto como tal, vemos que existe una forma triangular o trigonal entre el nitrógeno y los oxígenos. Por esta razón se necesitaría un ángulo de 120 grados, lo que coincidiría con el tipo de hibridación sp2, que nos dice que su geometría va a ser trigonal y a su vez va a tener un ángulo de 120 grados entre sí. Por ende, el nitrógeno va a tener una hibridación de tipo sp2. Además, ¿por qué? Porque podemos observar que existe un enlace doble, el cual nos indica un enlace sigma y un enlace pi, y al tener un enlace pi automáticamente ese se convierte en una hibridación sp2, la cual se le va a realizar de la siguiente manera. Para realizar la hibridación de nitrógeno tenemos que darnos cuenta que el nitrógeno tiene que unirse a 3 oxígenos, motivo por el cual vamos a tener en el orbital S, Px, Py y Pz. En el orbital S vamos a colocar únicamente un electrón, para que pueda captar 1. Y como necesitamos 3, nos faltarían únicamente 2 electrones para que pueda quedar cabida en 3 espacios, para así el nitrógeno poder unirse a 3 oxígenos, quedándonos una forma tal que así. Ahora, esto no podría representarse de la siguiente manera, porque como se mencionó necesitamos un ángulo de 120 grados y estos orbitales al estar separados no van a cumplir esto, así que los vamos a unir y esto lo llamamos la hibridación como tal. Vamos a tener entonces lo siguiente. Como podemos observar, aquí tenemos en el orbital P tenemos a 2 electrones, por ende al juntar S1 y P2 tenemos la hibridación de tipo sp2. Estos orbitales ya no tendrán esta forma, sino que ahora se verán de forma tal que así, con un electrón cada uno respectivamente. Ahora bien, ¿cómo se representaría esto? Esto se representaría de la siguiente manera. Ahora aquí vamos a tener nuestro orbital S, nuestro centro, y nuestros nuevos orbitales ya van a tener una forma muchísimo más práctica para representar el compuesto, y van a tener un electrón cada uno, teniendo la capacidad de formar enlace cada uno de estos orbitales, y serán enlaces muchísimo más fuertes y mucho más eficientes. Continuando con el análisis, tenemos al oxígeno. Vamos a realizar su configuración electrónica. Y al saber que tenemos 8 electrones, va a ser la siguiente: 1s2, 2s2 y 2p. Aquí tenemos 4 electrones. El subnivel P puede llegar a tener hasta 6 electrones y vemos que nos faltan 4, entonces su configuración electrónica sería la siguiente. Ahora, si esto lo representamos, nos daría que su orbital S está completamente lleno y en su orbital P tenemos a 4 electrones, los cuales primero empezaremos llenando las flechas hacia arriba y completaremos con una flecha hacia abajo, quedándonos de la siguiente manera. Y los orbitales se verían así: el orbital S, el orbital Px con 2 electrones, el orbital Py con 1 y el Pz únicamente con 1 igual. Ahora, esto dibujado se vería de la siguiente manera. Tenemos un orbital S y los orbitales P se verían de la siguiente forma. Tendríamos 1 y 1. Aquí, como se puede observar, únicamente se podrían formar 2 enlaces, como se puede apreciar, pero necesitamos formar 3. Por ende, se necesita realizar la hibridación y se darán 2 hibridaciones en el oxígeno. Un oxígeno que se va a hibridarse para poder unirse a un nitrógeno y otro oxígeno que se va a tener que hibridar para poderse conectar con el hidrógeno.
Cabe recalcar que aquí tenemos ángulos de 90 grados y nosotros necesitamos ángulos de 120 grados, como se puede observar en cuanto al nitrógeno con el oxígeno. Podemos ver que necesitamos un ángulo de 120 grados, ya que a su vez tenemos una forma trigonal, lo que nos da como resultado una hibridación de tipo sp2. Además de que seguimos contando con un doble enlace, el cual nos muestra que tenemos un enlace pi y un enlace sigma, que también nos marca que es una hibridación de tipo sp2, razón por la cual este va a tener hibridación de tipo sp2. Para esto, en el orbital s lo vamos a colocar con 1, y para el orbital p, que va a tener tanto px, py y pz, vamos a representar únicamente dos electrones, teniendo a s, s1 y a p2. Ahora, no pueden encontrarse los orbitales separados, ya que necesitamos un ángulo de 120, y para esto necesitamos unirlos quedándonos de tal manera siguiente. S1 y P2 forman SP2. Ahora, los orbitales nuevos formados aquí van a tener la siguiente forma. Y estos, a su vez, al graficarlos, se van a ver de la siguiente manera. Y cada uno de ellos va a tener la capacidad de formar enlaces, es decir que vamos a tener 3 enlaces fuertes y eficientes, además de que conseguimos entre cada uno de estos orbitales un ángulo de 120, cumpliendo con la teoría del sp2. Ahora, el siguiente oxígeno, que va a formar enlace con el hidrógeno, va a tener otro tipo de hibridación, y va a tener un tipo de hibridación de tipo sp3, ya que podemos observar un enlace simple, el cual nos decía que al tener un enlace simple vamos a tener únicamente un enlace sigma y no vamos a poseer enlaces pi. Por ende, va a caer en una hibridación de tipo sp3. Ahora, este tipo de hibridación se va a representar de la siguiente manera. Este es el orbital s, y en el orbital p, tanto x y z, en el x tenemos 2 electrones y en y y z tenemos un electrón equitativamente. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer aquí será unir los orbitales, ya que estos no pueden estar separados entre sí, porque necesitamos formar un ángulo de 109.5 grados, ya que esa es la característica de la hibridación tipo sp3, tener un ángulo de 109.5 grados y a su vez tener una forma tetraédrica. Ahora bien, si representamos en cambio a estos nuevos orbitales, vamos a tener lo siguiente. Van a tener la siguiente forma. Van a tener una forma tetraédrica, dos de estos orbitales no van a poder formar enlaces, ya que contienen 2 electrones, pero los otros orbitales sí van a poder formar enlaces. Y también tenemos aquí el ángulo de 109.5 grados en cada uno de ellos. Ahora bien, también tenemos al hidrógeno en sí, pero el hidrógeno no necesita hibridación, ya que este cuenta con un solo electrón de valencia y su configuración electrónica simplemente va a ser de 1s1, lo cual se va a representar con un orbital s y un electrón en su interior. Ahora bien, vamos a realizar la gráfica de la molécula a partir de orbitales híbridos. ¿Y cómo se vería esto? Vamos a empezar graficando el nitrógeno, y también para esto nos va a ayudar la estructura que graficamos anteriormente. Ahora bien, los nuevos orbitales del hidrógeno se veían de la siguiente manera, ya que tenían una hibridación de tipo sp2 y por ende una forma trigonal con 120 grados. Ahora, esto va a ser el nitrógeno. Para colocar
a los oxígenos, en cambio, tenemos lo siguiente. De igual manera, estos tenían una hibridación de tipo sp2, así que también tendrán una forma trigonal. Aquí tenemos uno de los oxígenos que va a estar formando enlaces con el nitrógeno. Aquí vamos a tener a otro oxígeno de igual hibridación de tipo sp2, que va a formar también un enlace con el nitrógeno. Este va a ser un oxígeno, este es otro oxígeno, y aquí tenemos también a otro oxígeno que va a estar formando enlace con el nitrógeno, que a diferencia de los otros oxígenos, este tuvo una hibridación de tipo sp3, por ende, este tuvo una geometría de tipo tetraédrica, así que los orbitales se veían de la siguiente forma. Y este a su vez estaba formando un enlace con el hidrógeno, el cual se representa únicamente con un círculo. Este es el hidrógeno y aquí tenemos a otro oxígeno. Ahora, esta es una manera de representar a nuestra molécula de ácido nítrico. Otra forma para graficar esta molécula mediante orbitales híbridos es la siguiente, y en esta vamos a poder observar enlaces pi y enlaces sigmas. Vamos a empezar así mismo por el nitrógeno, el cual va a tener la siguiente forma. Luego este se va a unirse a un oxígeno de este lado, y también se va a unirse a otro oxígeno de este lado. Se va a unirse a otro oxígeno de este lado, pero este tiene forma tetraédrica. Y este oxígeno se va a unirse a un hidrógeno. Ahora bien, ¿dónde vamos a ver los enlaces pi y los enlaces sigmas? Aquí tenemos un doble enlace, por ende aquí vamos a tener un enlace pi y acá vamos a tener un enlace sigma. Ahora, dentro de todos estos vamos a tener enlaces sigmas como tal. Esta es otra manera de la cual se representaría a nuestra molécula de ácido nítrico. Con este dibujo también nos podemos dar cuenta de la geometría general de la molécula, y es que va a ser una molécula trigonal plana. Además, mediante lo que es la diferencia de electronegatividades, tenemos la diferencia de electronegatividad entre lo que es el nitrógeno y el hidrógeno, lo cual esto va a ser igual a 3 del nitrógeno, que le vamos a restar 2.1 del hidrógeno y nos va a dar un total de 0.9, lo cual no nos dice que es polar. Ahora, otro enlace que hay también es entre el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno menos el nitrógeno nos va a dar que el oxígeno va a tener 3.5 menos 3 del nitrógeno. Esto nos va a dar un total de 0.5, lo cual también nos dice que es polar. Por ende, la molécula en sí es covalente polar. También nos podemos dar cuenta de lo siguiente, y es que van a haber enlaces dipolo-dipolo en lo que es el nitrógeno y el oxígeno, pero también tenemos puentes de hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno como tal. De igual manera realizaremos el análisis de la molécula del ácido sulfúrico y lo vamos a comparar con el ácido nítrico al finalizar las dos explicaciones. Continuando con el ácido sulfúrico, vamos a proceder a realizar su estructura de Lewis. Vamos a colocar al azufre en el centro, sabiendo que este va a tener 6 electrones de valencia. Luego vamos a colocar a los oxígenos, los cuales van a ser 4 y se van a ubicarse alrededor del azufre. Al igual, sabiendo que estos van a tener cada uno 6 electrones de valencia. Y los vamos a representar a estos en puntos. Ahora también tenemos a 2 hidrógenos, los cuales tienen un solo electrón de valencia y se van a ubicarse
al lado de estos dos oxígenos. Ahora bien, eso sería en cuanto a estructura de Lewis. Si realizamos la estructura desarrollada, nos quedaría de la siguiente manera. Nuestro azufre en el centro, y podemos observar que existe doble enlace con ambos oxígenos, lo cual se vería de la siguiente manera. Luego tenemos enlaces simples con los otros dos oxígenos, y luego otro enlace simple con los hidrógenos, que a su vez vienen siendo puentes de hidrógeno como tal. Bien, vamos a empezar por la hibridación del azufre, y para esto vamos a realizar primero su configuración electrónica, sabiendo que este tiene 16 electrones. Según el diagrama de Müller, vamos a tener el siguiente orden: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p. Hasta aquí tenemos 12 electrones. Como son 16, nos faltarían 4, teniendo esta configuración electrónica. Ahora, esto se representaría en orbitales de la siguiente forma. Tenemos que el subnivel S va a estar lleno, por lo cual este va a tener 2 electrones y se va a representar de la siguiente manera. Ahora bien, en el subnivel P tenemos únicamente 4 electrones, por lo cual nos quedaría de la siguiente manera, y esto representado en el orbital PX nos quedaría con 2 electrones, PY con 1 electrón y PZ con un solo electrón. Ahora, esto gráficamente se vería de la siguiente manera. Tenemos un orbital S que va a contener 2 electrones. Luego tenemos un orbital PX que va a tener 2 electrones, un orbital PY que va a tener 1 electrón y un orbital PZ que va a tener 1 electrón. En este caso, únicamente 2 van a tener la posibilidad de generar enlaces. Pero ¿qué pasa? El azufre tiene que generar enlaces con 4 oxígenos, por lo que necesitará realizar una hibridación como tal. Y podemos observar que a su vez esta hibridación tendrá una forma tetraédrica, lo que va a coincidir con una hibridación de tipo sp3, el cual lo voy a explicar próximamente. Además, vemos que existen aquí ángulos de 90 grados, y para tener una hibridación de tipo sp3 tenemos que tener ángulos de 109, y eso es lo que vamos a lograr cambiar. Ahora, para la hibridación sp3 necesitaremos tener la posibilidad de generar 4 enlaces, por lo cual en el subnivel S vamos a tener un electrón, y en los orbitales P vamos a tener un electrón independientemente, para así poder tener la capacidad de generar 4 enlaces. Ahora, esto se expresaría de la siguiente manera: S1 y P3, que al fusionarse sería sp3, y además de esto necesitamos juntar a los orbitales para que pueda cumplir los 109 grados que necesitamos, quedándonos de la siguiente manera. Y esto graficado en orbitales, nuestros nuevos orbitales tendrían la siguiente forma. Tendríamos 4. Ahora, si los graficamos, vamos a tener lo siguiente: cada uno con un electrón, por lo que cada uno de estos va a tener la capacidad de formar un enlace independientemente, y a su vez entre cada orbital existirá un ángulo de 109.5 grados. Continuamos con el oxígeno, pero para esto primero realizaremos su configuración electrónica, sabiendo que este tiene 8 electrones, y se va a ver de la siguiente manera. Vamos a tener 1s2, 2s2 y 2p4 para completar los 8 electrones. Ahora, esto se va a representar de la siguiente manera: el orbital S va a estar completo con 2 electrones, y en el orbital P podemos observar que tenemos nada más 4 electrones, que van a ser representados de la siguiente manera, teniendo así en el orbital PX 2 electrones, en el orbital PY 1 electrón y en el orbital PZ 1 electrón. Si representamos esto, nos quedaría de la siguiente manera: orbital S con 2 electrones, tenemos al orbital PX con 2 electrones, orbital PY con 1 electrón y orbital PZ con 1 electrón. Y a su vez podemos observar que aquí se van a formar
únicamente dos enlaces y que tenemos un ángulo de 90 grados. Ahora bien, el oxígeno va a tener doble hibridación, una hibridación con el hidrógeno y una hibridación con el azufre. Vamos a comenzar realizando la hibridación que va a tener con el hidrógeno. Como podemos observar, el enlace del oxígeno con el hidrógeno es un enlace simple, lo cual nos va a mostrar una hibridación de tipo sp3, la cual se va a realizarse de la siguiente manera. Entonces tenemos en el orbital S tendríamos a 2 electrones y en el orbital P tendríamos 4 electrones representados de la siguiente manera. Muy bien, no pueden estar separados, por lo que necesitamos un ángulo de 109.5 para la hibridación de tipo sp3, así que vamos a unir a ambos orbitales, quedándonos de la siguiente manera. Ahora nuestros nuevos orbitales ya hibridados se verán de la siguiente forma. Y si a esto los graficamos, vamos a obtener lo siguiente. Dos tendrán 2 electrones y los otros 2 nada más tendrán 1, para que estos puedan ser capaces de formar enlaces. Y a su vez podemos observar que obtendremos ángulos de 109.5 grados entre sí. Ahora, esto es entre el oxígeno y el hidrógeno. Ahora, para la hibridación del oxígeno con el azufre, vamos a observar que tenemos dobles enlaces, lo que nos va a marcar un enlace pi y un enlace sigma. Al tener un enlace pi, esto nos marca que caerá en una hibridación de tipo sp2. Así que esto se verá representado de la siguiente manera. En el orbital S tendremos a un electrón y en el orbital P tendremos a 2 electrones. Ahora, para completar los 120 grados que se requiere en hibridación tipo sp2, juntaremos los dos orbitales quedándonos sp2 y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, estos nuevos orbitales van a tener la siguiente forma. Y si estos son representados, obtendremos lo siguiente. Cada uno de ellos tendrá un electrón, por lo que cada uno de estos orbitales va a tener la capacidad de formar un enlace. Y a su vez, obtendremos los 120 grados entre sí. Ahora bien, tenemos que la hibridación del hidrógeno como tal, al tener una configuración electrónica de nada más un electrón, que nos quedaría 1s1, su representación será únicamente un orbital s y con un electrón. Ahora vamos a ver cómo se vería la molécula del ácido sulfúrico graficada con respecto a orbitales híbridos. Para graficar nuestra molécula en base a orbitales híbridos, vamos a guiarnos en nuestra estructura desarrollada. Colocaremos al azufre con sus orbitales híbridos que tenían una forma tetraédrica. Luego colocaremos a los oxígenos. Como pudimos observar, tenían doble hibridación los oxígenos. Los oxígenos con el azufre van a tener la siguiente forma de orbitales. Van a tener una forma tetraédrica, por lo cual se observarán de la siguiente forma. Y formarán sus enlaces con el azufre de la siguiente manera también. Son oxígenos. Ahora, los otros dos oxígenos tenían otro tipo de hibridación y tenían una forma trigonal, por lo que tendrán entonces la siguiente forma. Ahora, tenemos también a los hidrógenos, los cuales van a estar representados únicamente por un electrón que compartirán con el oxígeno y se vería de la siguiente manera. Ahora,
Otra manera de representar también a la molécula del ácido sulfúrico y a su vez también para determinar los enlaces pis y los enlaces sigma sería de la siguiente manera. Colocaremos al azufre en la mitad. Luego colocaremos a los oxígenos. Tenemos como es hibridación de tipo sp3, entonces tendremos que van a ser de forma tetraédrica los que están pegados al azufre y de manera trigonal por ser hibridación sp2 a los que van a estar unidos con el hidrógeno. Y aquí tendremos a los hidrógenos como tal. Ok. Ahora, ¿dónde están los enlaces pi y los enlaces sigma? Como tenemos doble enlace, aquí tendríamos un enlace pi y acá tendríamos un enlace sigma. De igual manera, un enlace pi y un enlace sigma. Y el resto de los enlaces tendremos que van a ser enlaces de tipo sigma. Ahora, otra cosa también que podemos darnos cuenta acá es que observamos que en su totalidad es una molécula tetraédrica en cuanto a la geometría. En cuanto a la polaridad, esto se determinará mediante la diferencia de electronegatividades. Tenemos la diferencia de electronegatividad entre el azufre y el oxígeno, que sería de 3.5 menos 2.5, dándonos igual a 1, lo cual nos va a decir que va a ser polar. Y tenemos otra diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno con 3.5 menos el hidrógeno de 2,1, que nos va a dar un total de 1.4, diciéndonos que también es polar. Por ende, la molécula en sí va a ser covalente polar. Para finalizar, vamos a tener lo siguiente. Tenemos a nuestras dos moléculas representadas con orbitales híbridos y vamos a hacer una comparación entre ellas. Como se pudieron observar, ambas van a ser moléculas covalente polares, pero va a ser muchísimo más polar el ácido sulfúrico, ya que este va a contar con más puentes de hidrógeno. En este caso tenemos 2 y en el ácido nítrico nada más tenemos 1, por lo que va a ser más polar que el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. También otra diferencia es su forma. Aquí podemos observar que el ácido nítrico va a tener una forma trigonal plana debido a que solo tiene un enlace pi, mientras que el ácido sulfúrico va a poder ser tetraédrica debido a los dos enlaces pi que posee. Ahora bien, en cuanto al peso molecular de ambas moléculas, tenemos que el ácido sulfúrico va a ser más pesado que el ácido nítrico, ya que este va a tener 98 gramos sobre mol y el ácido nítrico va a tener 63 gramos sobre mol. ¿Cómo influye este peso molecular en las propiedades físicas de ambas moléculas? Esto influye en el punto de ebullición. Como podemos ver, el ácido sulfúrico va a tener un punto de ebullición más alto en comparación al ácido nítrico, y esto se va a deber al peso molecular, ya que al ser más pesada va a haber mayor interacción entre sus moléculas, lo que va a impedir o va a dificultar que ésta se evapore. Por ende, va a necesitar un punto de ebullición muchísimo mayor al ácido nítrico, que tiene un peso molecular más bajo. Además que cuenta con puentes de hidrógeno y esto hace más difícil que estos se puedan desintegrar mediante la ebullición. Otro tipo de propiedades físicas alteradas por el peso molecular también viene siendo su textura, ya que al ser más pesado tienden a ser más espesos o más viscosos, o tienden a fluir de una manera más lenta en cuanto a propiedades intermoleculares también. En este caso, el ácido sulfúrico va a ser más espeso y más viscoso y va a fluir de manera más lenta en comparación al ácido nítrico, que este va a ser un líquido más fluido. Y eso sería la comparación entre ambas moléculas que hemos creado. Espero que la explicación haya quedado clara y que haya ayudado mucho.